Estamos en la sesión ¿Se puede contener la creatividad? Con la temática del collage. Y aquí les presento una definición que yo creé sobre lo que yo entiendo que es el collage. Básicamente, lo que esta definición quiere decir es, ocupo materiales o imágenes de otras que ya fueron fabricados para la creación de una obra propia. Ese acto, esa actividad, esa forma de trabajar tiene relaciones con los derechos de autor. Y ya me imagino que pueden estar diciendo, pues sí, porque hacemos uso de algo preexistente para crear algo nuevo. Sí, pero a veces, ahorita lo van a ver, va bastante lejos este tema. Primero, pues vamos a verlo desde un punto de vista como muy sencillo, donde es casi prácticamente imposible que tengamos que ver con derechos de autor, que es cuando el collage ocupa materiales preexistentes. Es decir, yo veo, no sé, una caja, me gusta el material de la caja y lo pego al lado de una tela que me encontré que también me gustó, o de pronto recorto y pego, pues, no sé, como materiales que no están dentro de lo que se entiende como como derecho de autor. El caso más fácil de entenderlo es con estas dos obras que en la historia del arte occidental son consideradas como las primeras obras de collage. Del lado izquierdo tenemos a Pablo Picasso, donde él ocupa una cuerda, una soga, para crear su obra de arte. Entonces ocupo un material preexistente como es la soga para incorporarla a una pintura. Del otro lado, del lado derecho, tenemos un collage de un artista francés llamado Georges Braque, que él utiliza papeles para implementarlos en su obra. Si observamos la fecha de creación de ambas piezas, pues es bastante interesante, que es 1912. Y sí, efectivamente, 1912 no se puede entender o todo lo que sucedió en ese momento es inentendible si no vemos la relación entre el arte y las innovaciones tecnológicas. Es imposible comprender la obra de Braque o de Picasso sin entender que existió un desarrollo tecnológico de la imprenta en 1400, o también si vemos en nuestro caso, en este caso más actual, no sé, 2025, la relación de 1969, digamos, como punto de creación de la Internet a lo que sucede hoy en día es muy relevante, por lo que la técnica del collage y las innovaciones tecnológicas están de la mano. Bueno, la situación se empieza a complicar cuando ya no solo hablamos de materiales preexistentes, sino de imágenes preexistentes. Y aquí les voy a poner dos ejemplos que me parece es algo como muy chistoso, pero al mismo tiempo es evidente el uso de la tecnología, ¿no? Aquí tenemos del lado izquierdo la portada de Vanity Fair, una revista, para cuando Demi Moore se hizo esta famosa fotografía de ella embarazada, ¿no? Y del otro lado tenemos, este es un collage haciendo uso de la tecnología nuevamente, como puede ser Photoshop o programas de edición de fotografía, para hacer una creación nueva y tener este collage de dos imágenes. A veces los límites entre disciplinas empiezan a ser muy difusos. ¿Cuándo podemos hablar de un collage y cuándo podemos hablar de pintura? O a lo mejor es un tipo de pintura y collage, ¿no? ¿Por qué podríamos decir que la fotografía es un collage
si la fotografía en sí misma es una disciplina, igual que la pintura, o la pintura ser una especie de collage. Y aquí tenemos de nuevo la reinterpretación de la fotografía para la portada de Vanity Fair y al lado, del lado derecho, una obra de Banksy que obviamente hace una parodia de esta imagen. Retomando algunos conceptos que ya me parece que le son familiares, el punto de todo, o el meollo de todo, es que curiosamente la propiedad intelectual y los derechos de autor, su razón de ser, era lograr un equilibrio y fomentar la creatividad y la innovación. El equilibrio era entre los derechos de una persona, del individuo, de la artista, digamos, en cuanto a sus derechos morales y sus derechos patrimoniales. Pero, por otro lado, si la persona que crea siempre tiene esos derechos, pues podemos llegar a tal punto de que sea imposible ejercer la libertad de expresión, de creación o de información, y esos son límites que se le ponen a los derechos de autor. También en el último columna tenemos las excepciones, porque a veces se puede otorgar un uso de la obra, pero ahí ya bueno, más bien creo que en los tres casos empezamos a hablar de hipótesis jurídicas, porque hay que buscar las razones por las cuales en ese caso sí se debería permitir el uso de la obra o sus fragmentos. También otros conceptos que también creo les son ya familiares es el concepto de obra primigenia y obra derivada. Y aquí, si observamos el concepto de obra derivada, nos podemos percatar de que sería el nombre con el cual tendríamos que hablar acerca del collage, porque el collage precisamente es una adaptación, traducción y transformación de algo preexistente, lo que nos dejaría a las personas que hacemos collage en la situación de que no tenemos una obra primigenia, sino tenemos una obra derivada. Y eso sería si consideramos como la ley federal de los derechos de autor que se usa en México. O bien podríamos estar hablando de copias no autorizadas. Entonces, retomando, voy a regresarme unas diapositivas hacia atrás. Aquí estaríamos hablando de que el collage, y se los puse abajo, puede ser entendida como una práctica de apropiación. Es decir, tomo la soga, la cuerda, y me apropio de ella para crear algo. Tomo papeles de otros lados y me apropio para crearlo. Y también aquí tomo otra imagen y me apropio de ella para crear algo nuevo. Si lo vemos meramente desde el punto de vista del derecho en México, en todos los casos podríamos estar hablando de una obra derivada y no una obra primigenia. Después de todo lo que les conté hasta ahora, me gustaría hacer un experimento y que observaran, del lado derecho tenemos una fotografía de Andrea Blanche para Gucci, donde tenemos bueno, esta imagen, y del lado izquierdo tenemos la obra, la pintura Niágara de Jeff Koons. Ustedes observan o pueden darse cuenta. ¿Cuál pudo haber sido la problemática de derechos de autor que sucede en estas piezas? ¿Alguien alcanza a verlo? Daniel dice, ¿las zapatillas dónde, Daniel? Tan rápido que lo encontraste. Derecha, la segunda de izquierda a derecha. Ajá. Totalmente, exacto. Ese sí observamos. En el cuadro de Jeff Koons, de izquierda a derecha, tenemos la pintura de las piernas que fotografió Andrea Blanche.
Y algo que nos parece, no sé, yo cuando lo vi dije, y eso ocasionó una ficha técnica, pues sí, eso ocasionó en los Estados Unidos, porque también es importante decirlo, ¿no? Los lugares donde está más estudiado esta situación de los derechos de autor y las obras de arte es Estados Unidos y Europa. Y bueno, pues aquí tenemos esta es una ficha, la ficha técnica del caso Blanche contra Kunz. Y justamente fue por el uso de de las piernas, o sea, por el uso, por pintar las piernas de la revista de Gucci, pues fue demandado Jeff Koons. ¿Y cómo se resolvió? Pues se resolvió desde el punto de vista jurídico de Estados Unidos, que tiene un sistema llamado uso justo, se los puse en inglés porque pues ese es como la forma en cómo lo dice. Y de acuerdo al uso justo, la interpretación jurídica que le dio la razón a Jeff Koons para poder usar ese fragmento fue la siguiente. Primero, que solo se apropió de un fragmento. Segundo, que el objetivo creativo y comunicativo era diferente. Aquí les voy a explicar un poco ese sentido. Cuando uno quiere hacer uso de la apropiación en el sentido de la ley de uso justo, tiene que argumentar que el uso que le estás dando a al fragmento plagiado o al fragmento apropiado es diferente al original. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que las piernas fueron usadas para crear una pintura. Y aquí las piernas, la fotografía de las piernas y las sandalias es utilizado para una revista para, no sé, comercializar seguramente las sandalias. Como en el cuadro de la derecha de Jeff Koons no se están comercializando las sandalias, sino que se está haciendo una obra de arte, entonces no se está compitiendo económicamente hablando con la fotografía de las sandalias y las piernas. A eso se refiere cuando tienes que justificar que los objetivos creativos y de comunicación son diferentes. Por eso, el argumento 3 es que no hay un uso comercial evidente del fragmento. No es que Jeff Koons quisiera vender las sandalias de nuevo, sino más bien que, y el argumento de Jeff Koons era que necesitaba él un par de piernas como las que se usan en la revista. Por eso pudo hacer el uso de esa imagen. Y el último era que la cantidad y la sustancia del fragmento copiado era mucho menor en relación a la obra original. Y aquí entra el otro punto del cual estuve hablando como al inicio, que es cuando la obra de arte hace burla de la obra original. Aquí les puse la nota de que la parodia no está considerada en la Ley Federal de los Derechos de Autor en México, porque si tú lo escribes ahí, pues no vas a encontrar ninguna referencia a la parodia, ¿no? Hay ciertos límites que nos permiten usar una obra primigenia, por ejemplo, cuando el autor ya no tiene, no sé, falleció y ya rebasó el límite de años. Ese puede ser un límite, pero yo no encontré ningún límite que hablara acerca de la parodia. En cambio, en la ley de uso justo, que es la que usa Estados Unidos, sí existe la palabra parodia. ¿A qué entonces lo que está apelando la parodia es al siguiente, a la siguiente situación? Primero se tiene que entender la definición de parodia y hablamos como de una imitación burlesca. Y esa imitación burlesca permite la posibilidad de usar una copia no autorizada.
Ejemplos, de nuevo, son estos, ¿no? Estoy haciendo una parodia de la imagen original. O este también, estoy haciendo una parodia de la imagen original. Entonces, por eso es posible utilizarlo. Y bueno, en nuestro caso, entonces se abría la discusión entre, tenemos una obra primigenia, es decir, un original que tiene derechos patrimoniales y morales. Por otro lado, si consideramos que el collage es una obra derivada, entonces también tenemos derechos morales y patrimoniales, pero no tenemos todos los derechos que sí como si fuera una obra primigenia. ¿Por qué? Principalmente por el asunto de que tendríamos como obra derivada que pedir permiso al titular del cual estamos usando esa obra primigenia para poder, no sé, llevar a cabo derechos como de explotación o de difusión, ¿no? Y ahí, pues también es un problema porque eso significa que no estaríamos considerando la creación del collage como una obra propia. Y luego imagínense otras cosas, ¿no? Cuando tomas tantas imágenes que ya, o sea, ¿a quién le pides permiso o de qué le pides permiso? Bueno, seguimos viendo de la última parte es cuando podemos ejercer el derecho de transformación. Y si ese derecho de transformación lo pudiera convertir entonces a la nueva obra creada un original. Pues ahí ya dependen de muchas cosas que tendríamos que verlo como en qué jurisdicción estamos, si hay los argumentos suficientes y etc, etc. Y la cuestión aquí yo les pregunto es si alguno de nosotros se va a poner a pensar en eso cuando pues simplemente quiere crear, ¿no? La pregunta aquí tiene que ver mucho con los límites a una necesidad humana. Les puse solo este fragmento de ley para que vean cómo es la situación en nuestro país, o sea, en México. Y aquí importante de nuevo es el aspecto de que, lo voy a leer, artículo 78, las obras derivadas, el collage podría entrar como obra derivada, porque es una transformación, aquí dice transformación de obra literaria o artística, sí son protegidas en cuanto a lo que tengan de original. Todo lo demás que no sea original no podría ser protegido de esa manera. Y si observamos, yo creo algo y ese algo solo puede ser protegido parcialmente en cuanto a lo que tengo de original, pero además le tengo que pedir permiso al titular de la parte original para su explotación o para su difusión. Sin embargo, este concepto de transformación pues nos ayuda a entender piezas como esta. Aquí tenemos una obra que se llama Payaso de Joan Fontcuberta. Él creó en los 2000, a inicios del 2000, algo que le llamó Google Ramas. ¿Qué son los Google Ramas? Son una serie de obras que él considera, o sea, Fontcuberta considera dentro del ámbito fotográfico, donde a través de una solicitud a la web, un programa busca con esos datos de esa solicitud, busca una serie de patrones y una serie de imágenes y luego otro programa crea la imagen. Aquí la imagen de este payaso que estamos observando fue creada a través de hacerle una pregunta que contenía los nombres de ciertos políticos españoles y entonces se hizo una búsqueda a través de un programa en la web,
arrojó estas imágenes. Con estas imágenes, otro programa creó la imagen del payaso y al final esa fue la obra de Joan Fontcuberta. Aquí también me gustaría detenerme para preguntarles, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿cuáles creen, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, que son las situaciones de derechos de autor que se vuelven más complicadas con este tipo de tecnología? ¿Qué opinan? Permiso, da- Daniel. Permisos. Sí, ¿de qué, Matías? ¿De qué observas tú como permiso? Los permisos que pedí de autorías, los permisos, y también creo que lo que hace en la actualidad me parece la tecnología, los avances tecnológicos, donde ahí se pone como complejo la cuestión en relación a la autoría y la recopilación de datos, para quién uno debe pedir los permisos para realizar una pieza, una obra. Sí, totalmente, ¿no? Porque él está tomando, no sé si nos alejamos de la imagen, vemos el payaso completo, ¿no? Pero la obra propone que si te acercas a la imagen puedes ver nítidamente las fotografías. Entonces es a quién le pido permiso, ¿no? Ese es el primer problema. Bueno, me voy a regresar para ver si logramos ver esta cosa tan complicada, ¿no? Aquí dice Ley Federal del Derecho de Autor. El hecho de que sea del autor significa que tiene que ser una persona, porque las máquinas no tienen derechos de autor. Bueno, todavía no, ¿no? O las empresas todavía no tienen derechos de autor. Entonces, ¿alguien logra ver qué otra cosa está pasando por ahí? Mm, Puede ser, bueno, no sé si es correcto el comentario, pero pareciera que esta obra que está hecha por un autor también está hecha por obras que son de diferentes autores. Sí, totalmente, Daniel, ¿no? Muy correcto. Además, ¿no? O sea, primero estoy tomando retratos de personas para crear mi obra. Entonces, tendría en teoría que pedirle permiso a esas personas. En segundo estoy tomando fotografías de otros fotógrafas o fotógrafos que crearon esas imágenes, ¿no? Entonces, también hay otro autor. Entonces, lo que está pasando ahí, Max, no sé si me haces favor de enviarles la liga para que puedan ver información sobre el Google Ramas. Lo que está proponiendo Fontcuberta es justo cuestionar el concepto de autor. ¿Por qué? Bueno, ya dijeron dos respuestas. Uno, porque no son de Fontcuberta las imágenes. Y dos, porque las crea un programa de internet. Él no crea, él no está en su estudio tomando las imágenes y creando un mosaico una por una. O él tampoco está en un programa, digamos, de Photoshop para crear los píxeles y al final generar una imagen. No, lo que él está haciendo es que da instrucciones a un buscador para que encuentre las imágenes. Y después de que da esas instrucciones, le da instrucciones a otro programa para que cree el mosaico, lo que implicaría que es una máquina la que a través de las instrucciones de un artista está creando la obra de arte, ¿no? No sé si podemos observar que entonces estaríamos hablando de que el concepto de autor ya no solo pertenece a una persona, sino estamos hablando, además de una persona, estamos hablando de una máquina creando una imagen, sí, es cierto, a través de las instrucciones, pero no es el autor creando la obra. De nuevo, ya pues estamos
Y además, ¿no? Podríamos decir, ¿y qué tal si el software si el software es legal? Sí, aunque sea el software legal, Fernando, tu comentario, bueno, no sé si quieres ampliar más tu comentario. Me ocurre eso nada más si es que, pues ese software, como tú mencionas, que pues es a través del cual lo hizo, es em, de alguna forma legal, no sé si es el término adecuado, legal, pero pues sí, ¿no? Yo pienso que tendría que ver un poco con eso, es lo que se me ocurrió, nada más. Sí, entra también ese tema, porque no es solo de que el software sea legal, es que una máquina eh, hace la foto, ¿no? Ese es el punto en cuanto a la autoría, porque hasta el momento, al menos en México, el autor tiene que ser una persona física, no puede ser una empresa y no puede ser mucho menos una máquina. Pero lo que proponen las fotografías de Fontcuberta es que una máquina crea la obra. Y ahí no es una máquina cualquiera, o no es un lenguaje de, no sé, un lenguaje de información cualquiera. Seguramente hay programadores que crearon ese lenguaje. Entonces, también la pregunta, y retomando tu comentario del software, es que los autores también, a lo mejor, no sé, en algún punto, pudieran ser los que crearon el software que genera ese mosaico de obras, ¿no? Aquí dice Daniel, perdón, ¿y esta obra se hizo en México? Porque anteriormente se mencionó que la parodia no está dentro de los regímenes. ¿Es otro punto para justo entrar en los derechos de autor? Ah, ya te entendí. No, me voy a regresar, Daniel. Es una muy buena pregunta la que tú estás haciendo. No encontré, bueno, a ver, voy a intentar explicarlo. No encontré ninguna demanda hacia Fontcuberta, lo que quiere decir que él está encontrando maneras para justificar la creación de su obra y no entrar en temas de derechos de autor. Lo que no sé bien es cómo, porque no hay ninguna información al respecto. Hay muchísima información de demandas para Kunz, hay mucha información, así creo que ha sido uno de los artistas más demandados por derechos de autor. Pero ahí también es interesante porque Kunz es muy mediático, o sea, hay mucho dinero e interés en ganar dinero de artistas muy mediáticos, y Kunz también es de Estados Unidos. Entonces está como a mí me parece interesante que ese artista sea tantas, o sea, se encuentren tantos casos de él y de Fontcuberta no. Fontcuberta es un artista español. Esa es una cosa. Ahora, cuando hablamos del término de parodia, normalmente nos estamos situando en leyes de Estados Unidos. Si tomamos la ley de Estados Unidos del uso justo, podemos hablar del tema de la parodia, que sería este caso, ¿no? Estoy parodiando la obra de Banksy, está parodiando la foto de la revista Vanity Fair. Ese es cuando hablamos del término de la parodia. Pero en México estaríamos hablando de obra derivada. Y seguramente la forma en que puede un artista de obra derivada defender el derecho de su obra, pues ya tendría que ver con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la creación. Y entonces se podría decir que se está haciendo una obra que hace burla. En el caso de Fontcuberta, algunas piezas sí son una parodia, otras no.
Lo que yo encontré, que es la forma en que él justifica su producción y que solo encontré como en un discurso que él da, es que él menciona que todas sus imágenes tienen permiso de acceso público. Esa puede ser la razón. Queremos hacer un collage de internet, hay que usar imágenes de uso público para no tener ninguna infracción, ¿no? Entonces, en el caso de la obra del payaso, sí pienso que estamos haciendo una parodia. Y ahora, ¿cuándo saber qué ley me protege y cuándo me protege la otra ley y no esta? Que creo que es un poco la pregunta también a lo que iba, pues todo depende de dónde se está realizando la demanda y dónde quedó registrada la obra de arte. Si decimos, vamos a hacer una obra de arte en México y luego copiamos o creamos un collage o algo de una obra también en México, entonces lo más probable es que los derechos que se apliquen son los derechos que hay en México. Pero si de pronto, me puedo imaginar, sucede algo en una feria, digamos, Feria de Arte Maco, con una obra registrada en Estados Unidos, puede ser que también entonces en los Estados Unidos se realice no sé, digamos, la denuncia o la queja y se tenga que resolver conforme a esas leyes. Entonces, todo depende también de dónde nos encontramos, dónde está registrada la pieza, quién es la persona que es autora y cómo funciona cuando hablamos de acuerdos internacionales. Pero de nuevo, como les digo, yo lo estoy viendo desde la mirada de una artista que también se interesó por este tema, que me parece fascinante, porque a veces pienso que las leyes quieren regular todo tan preciso que al final, este, no sé, como termina siendo complejo para uno que quiere producir arte, hacer cosas, ¿no? Y eso es contradictorio a la idea con la cual se hicieron los derechos de autor. Retomando lo del Google Ramas, como ya vimos, pues tenemos la problemática de que son imágenes de Internet que se recuperaron y luego que son organizadas a través de un software. Y eso, pues esas dos cosas ya son ya complican las cosas porque estamos hablando de la imagen de alguien y la imagen sobre alguien y la imagen al final que se crea como mosaico de otra persona más a través de un programa de computación donde el artista solo interviene para dar las instrucciones, que es el tema de nuestro tercer y último curso que tiene que ver con el arte conceptual, ¿no? Y entonces, de nuevo, aparece algo que se llaman los tokens no fungibles. Es decir, si al inicio del collage estábamos hablando de el uso de tecnología como la imprenta, después, con la llegada de Internet, tenemos obras de arte como del 1996 al 2006, tenemos obras de arte que hacen uso de la Internet. En la actualidad, pues ya llegamos al punto de algo llamado tokens no fungibles. Y los tokens no fungibles lo que proponen es aún más complejo porque tenemos un autor. Imagínense, ustedes, autoras y autores, hacen uso o quieren crear un token. Para hacerlo, tienen que entrar a un intermediario que crea los tokens, que son plataformas como OpenSea, que les estoy mostrando aquí. Uno entra a esas plataformas y ya está uno teniendo, ¿no? Yo ahí les sugiero que lean cuál es el contrato que firman cuando estamos hablando de intermediarios como este para crear una obra de arte. Entonces tenemos al autor. Luego, no siempre
el autor es el titular de la obra. ¿Sí? Perdón, Felipe, no. No siempre el autor es el titular de la obra, puede ser que el autor ya falleció y se queda un titular, o que el autor le cede sus derechos patrimoniales a un titular. Entonces tenemos el autor y el titular. Luego tenemos el intermediario que es OpenSea y finalmente tenemos el comprador del token. Nos lleva esto también a un otro ámbito más, a un ámbito más dentro de los derechos de autor que tiene que ver cuando yo creo una obra de arte como token y la distribuyo en mundos como es Decentraland, donde yo puedo tener mis obras de arte, yo puedo generar mi propia persona y puedo comprar tierras con criptoactivos y entonces se genera un mundo virtual. Y ahí inicia otra situación más, que es que el mundo virtual lo crearon ciertas personas programadoras con capacidades específicas para generar esos colores, esas imágenes, que podemos participar si sabemos, sí, es cierto, eh, pero ninguna de esas cosas tiene lo que se entiende como soporte físico, ¿no? Les voy a mostrar, ¿no? Es complicado explicarlo, pero tenemos esta libreta y esta libreta es un soporte físico, que es el requisito de toda obra para ser protegible por derechos de autor. Entonces, el derecho de autor requiere de una persona que lo cree sobre un soporte físico para protegerlo, aunque el soporte físico no es lo que se protege. En el caso de los tokens, no existe soporte físico. Sí existe información y datos almacenados y sí existe uso de energía y todo lo que quieran, pero no hay un soporte físico. Y entonces es solo un certificado. Y ahí es la cuestión por la cual los derechos de autor todavía no logran capturar bien este tipo de obras de arte. Este es el ejemplo de un collage de un artista que se llama Biple y él creó cada día durante 13 años una imagen que representaba ese día. Y cada imagen es un NFT. La parte derecha inferior podemos ver un pequeño fragmento de sus imágenes que están contenidas dentro de la obra que pueden ver arriba. La persona que lo compró lo que compró fue certificados de cada una de esas imágenes vinculados dentro de una cadena de blockchain. Y bueno, no sé si escucharon así como si los NFT son una burbuja del arte, en el mundo del arte, pues es que ese es el punto. Yo no creo personalmente que sean una burbuja en el mundo del arte, porque pienso que todo me puede ser factible de ser una burbuja en el mundo del arte, pero el punto es como la razón por la cual son problemáticos los NFTs es por esto. No hay nada físico que yo puedo tocar y decir, esto es la obra y aquí está plasmada, sino que hay certificados e información que me vinculan a imágenes. Esa es la situación con los NFTs y la burbuja de arte, ¿no? En cuanto a los NFTs, tenemos otra situación que tiene que ver con el uso de las marcas para crear NFTs con obras de arte. Y aquí tenemos el caso de Mango. Mango lo que hizo fue tomar obras de arte que había comprado, pero de las cuales no tenía su titularidad, para crear con eso, a la derecha podemos ver, un NFT. Entonces creó NFTs de obras de Dalí y de Miró
y no recuerdo otro artista más, las creó y las subió a plataformas como OpenSea y las subió para también como mostrarlas como fotografías y también las subió, si ven del lado izquierdo, estamos viendo una captura de pantalla de Decentraland. Entonces también lo subió aquí para su tienda que está en Decentraland. Y lo que sucedió es que el titular de los derechos le reclamó por el uso de esas imágenes sin autorización y tuvo que bajar esas imágenes antes de que se vendieran. Y pues sí, eso lo logró, pero eso es cuando una marca entonces también crea NFTs y eso no es posible dentro del mundo del arte porque en el mundo del arte el NFT también es una obra de arte. Sería como si Mango hubiera hecho una transformación de una obra primigenia. Bueno, no sé si estoy siendo muy confusa o clara. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta por aquí? ¿O vamos bien? Bueno, pues ya lo último, ya para terminar. Ahora terminamos un poquito más temprano. Eh, Ese es digamos, uno de los NFTs de Beeple. Tenemos que lo hizo el 1 de septiembre del 2020. Y este pequeño NFT conforma, como ya vimos, todo este completo conjunto de obras de los 500 días de Beeple. Y pues solo es el principio, ¿por qué? Porque podemos llegar a pensar hasta dónde queremos llegar como humanidad. No sé qué tan buenos caminos queremos conducir, pero podríamos llegar a pensar el collage también en seres vivos, ¿no? O estamos ya hablando o ya los límites del collage, ya no es collage, ya es otra cosa, ya es otras disciplinas diferentes, pero sí quiero que observen que hasta el momento pues es como el principio del collage, ¿no? Tenemos, déjenme regreso, tenemos la fotografía, el collage fotográfico. Tenemos la pintura que ocupa la imagen para reinventar una pintura. Entonces, ya no es collage, o sí es collage, o ahora es una pintura, ¿no? Si seguimos ese mismo forma de pensamiento, entonces podríamos llegar a pensar que también al momento de modificar especies, estamos hablando acerca de un collage también. O también, igual que con el caso de la pintura, ya estamos abordando temas de otras disciplinas. En cualquiera de los casos, pues es una cuestión de bioética y uso de la tecnología, la cual nos enfrentamos, ya no solo de los derechos de autor, ese sería. Y pues nada, muchas gracias. Llegamos a las 12:54. Nuestro último tema de derechos de autor de la siguiente semana tendrá que ver con el arte conceptual y ahí pues nos referiremos en el sentido que estaba comentando de Fontcuberta, qué sucede con las ideas, ¿no? Ese será nuestro último tema.